Por favor, los invito a orar para comenzar la exposición de la palabra. Oh Señor, nuevamente delante del trono de tu gracia pedimos fuerza, fortaleza, misericordia para poder exponer tu palabra con fidelidad, y te pedimos también humildad para aceptarla en nuestro corazón. Que tu gracia siempre esté con nosotros, que nos ayudes y bendigas en nuestras debilidades en ese tiempo. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, el puritano John Owen escribió en cierta ocasión: Dios tiene trabajo para hacer en este mundo, y renunciar a Él por causa de sus dificultades y complicaciones es desechar su autoridad. No es suficiente con que seamos justos, con que seamos rectos y caminemos con Dios en santidad, sino que además debemos servir a nuestra generación como hiciera David antes de dormir. Y el comentarista Hendrickson afirma también: un ministro del Evangelio es aquel que conoce el Evangelio, que ha sido salvo por el Cristo del Evangelio y que con gozo proclama a otros el Evangelio. De este modo sirve a la causa del Evangelio. Y estas dos frases, hermanos, que leímos ahora, están directamente relacionadas con la predicación del texto que estaremos observando en nuestro estudio expositivo y consecutivo de la epístola a los Colosenses, y que está marcada temáticamente con el tema del ministerio cristiano. Vamos allí entonces a Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Colosenses 1, versículos 24 al 29. Dice allí la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En este capítulo 1, hermanos, que si se dan cuenta estamos terminando hoy. Hasta ahora el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, viene tratando en la carta, a partir del versículo 5 de este capítulo, 15, disculpen, el tema de la supremacía de Cristo. Cristo es preeminente sobre la creación, Cristo es preeminente sobre la iglesia. Los versículos del 21 al 23 que predicamos de ellos el domingo anterior, Cristo tiene supremacía sobre la reconciliación de Dios con el hombre, y ahora en los versículos del 24 al 29, el tipo de ministerio que resulta cuando entendemos esa supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo en el capítulo 1. Ya hay algo a notar, hermanos. Aunque algunos comentaristas ven a este pasaje como una defensa de Pablo ante los herejes de Colosa, de su ministerio apostólico por causas obvias, es decir, algunos dicen, Pablo aquí lo que está es defendiendo su ministerio apostólico en contra de los herejes, porque una vez que se diera por sentado que él era un apóstol de Cristo y que hablaba palabras de Cristo, pues entonces se fundamentaría la enseñanza que refutaría la herejía apostólica. Y eso está bien. Pero lo que Pablo dice aquí también es aplicable a todo ministerio cristiano. Por ejemplo, si observamos el versículo 28, dice allí: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús
a todo hombre, Pablo anuncia aquí en este versículo a Cristo, la esperanza de gloria, y amonesta a todos los hombres, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo. Ahora, si vamos a Colosenses 3:16, y vamos ahí un momento, hermanos. Comparen esto y miren lo que dice el texto. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. En el texto original aparecen las mismas palabras: amonestación, enseñar en sabiduría, pero aquí estas funciones están dirigidas a los creyentes. ¿Qué hacía Pablo? Enseñar y amonestar, como en el versículo que vimos anteriormente. ¿Y qué debían hacer los creyentes en Colosas, según el capítulo 3, versículo 16? Hacer lo mismo, hermanos, enseñar y amonestar. Mis queridos hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque en un sentido muy real, todos los cristianos son ministros. Todos debemos hacer lo mismo que Pablo hacía. Debemos amonestarnos y enseñarnos en toda sabiduría. En ese sentido, todos somos ministros. Dice un comentarista al respecto: el crecimiento y la madurez en Cristo de cada creyente es en cierto modo la responsabilidad de cada uno de los otros creyentes. Es decir, que tú crezcas, mi querido hermano, y que madures es responsabilidad mía y también de todos los demás. Y así con cada uno de los otros creyentes en la iglesia, cada una de las personas que son miembros de tu iglesia y cada uno de los creyentes que vienen a tu iglesia, es una responsabilidad tuya para administrarle con sabiduría, amonestarlo y exhortarlo en la palabra. Así que, hermanos, no vayamos a creer que este es un texto escrito solo para pastores, donde Pablo está haciendo una defensa magistral acerca de su apostolado, sino que es relevante para cada uno de nosotros, para toda la iglesia. Y hemos estimado dividir nuestro texto para su estudio en 5 encabezados, disculpen. En primer lugar, el origen de este ministerio. En segundo lugar, el sufrimiento del ministerio. En tercer lugar, el contenido del ministerio. En cuarto lugar, la meta del ministerio. Y en quinto lugar, la fuente de poder del ministerio. Vamos a decirlo de nuevo. En primer lugar, el origen de este ministerio. En segundo lugar, el sufrimiento del ministerio. En tercer lugar, el contenido del ministerio. En cuarto lugar, la meta del ministerio. Y en quinto lugar, la fuente de poder de ese ministerio. Así que sin más, vayamos al primer punto, el origen del ministerio. En el versículo 25. Pablo, hermanos, era un ministro, un apóstol de la iglesia. Eso es lo que era Pablo. Y en este texto encontramos el origen de tal cosa, de su ministerio. La palabra ministro que encontramos aquí en los días de hoy significa mucho. Porque cuando uno ve que dice, está apareciendo el ministro tal, pues entonces eso nos indica importancia, rango, autoridad. Pero en los días de Pablo, cuando se escribió esta epístola, no tenía esa connotación. Más bien tenía una connotación completamente contraria. Esa palabra ministro significa sirviente. ¿Qué significa ministro? Significa sirviente. Pablo ya en el versículo 1, hermanos, del capítulo 1, vamos a ir allá. En el versículo 1, capítulo 1, nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí nos está diciendo. Y más adelante, en el versículo 25 de este primer capítulo, que es el que estamos observando ahora, nos dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Eso es lo que dice. Y nos da a entender, nos declara claramente que él era ministro. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. ¿Cuál era el origen del ministerio de Pablo? Dios. Dios lo había hecho ministro. Cuando se acercaba al final de sus días, Pablo le escribe a Timoteo, su querido compañero de ministerio: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador.
¿Quién lo puso en el ministerio? Cristo Jesús. Al igual que Jeremías, hermanos, que se refirió a la palabra de Dios como un fuego que ardía en sus huesos, Pablo se sentía constreñido a cumplir con su ministerio. Le escribió a los Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y hay una frase al final en signo de exclamación que dice mucho, dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Él era un sirviente de Dios. Ya que Pablo fue hecho ministro por un llamado soberano de Dios, consideraba al ministerio como una administración de Dios. Vamos al versículo 25 nuevamente. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios. La administración de Dios. Administración, hermanos, viene del término griego oikonomía. ¿A qué se le parece? Bueno, es una palabra compuesta a partir de oikos, casa, y nemo, administrar. Es donde viene nuestra palabra economía. Significa administrar una casa en calidad de mayordomo de las posesiones de otra persona. El mayordomo o el administrador, hermanos, era el encargado de supervisar a los demás siervos y de manejar los negocios y asuntos financieros de la casa de otro. No era su casa, él era responsable por esas cosas de la casa de otro. El asunto es que Pablo y nosotros también somos administradores de la casa de Dios. Dios nos ha puesto como administradores de su casa. Y Él decide a cada uno de sus sirvientes y decide las ocupaciones que tendrán, sea apóstol o cualquier otra cosa que Dios le haya encomendado. Dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. Palabra, ministréselo a los otros como buenos, la palabra, administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el texto nos está diciendo que nosotros somos administradores, no de las cosas nuestras, sino de la gracia de Dios. La palabra ministrelo es la misma que encontramos en nuestro texto en Colosenses. Y también es la misma la palabra administradores que también encontramos aquí. Cada cristiano, mi querido hermano, posee una función según el don que ha recibido. Les voy a hacer un anuncio. Tú no estás aquí por gusto. Tú no viniste aquí, no caíste de fly en un lugar que te gustó, que te quedaste porque la gente era muy agradable. Tú estás aquí porque Dios te puso. Los dones son regalos. Los da Dios soberanamente, lo mismo que la salvación. Él los reparte en su inmensa sabiduría. Pero es tu responsabilidad desarrollar ese don. Mi querido hermano, no descuides el don que hay en ti. Yo no tengo ninguno, si tú eres creyente tienes uno. No descuides el don que hay en ti. Dios te ha capacitado para ministrar a otros. Dice MacArthur, la iglesia es la casa de Dios y todos los creyentes tienen la responsabilidad de administrar el ministerio que Dios les ha confiado. A diferencia de la creencia que se impone en la actualidad, nuestros dones espirituales no fueron asignados para nuestra propia edificación. Es decir, tú no tienes un don para edificarte tú mismo. Fueron dados con el fin de adiestrarnos para servir y ayudar a otros, a los otros miembros de la iglesia. Ustedes se recuerdan el texto que estudiamos la semana pasada, el sermón. Tú, al igual que yo, eras qué cosa para Dios, un extraño. ¿Y qué más eras? Eras un enemigo en tus pensamientos. Pero Dios te reconcilió consigo y te puso en esta iglesia, que es donde tú estás ahora, para que le sirvamos a Él sirviendo a los suyos. Mi hermano, ¿dónde tú estás ahora? No donde tú quieras estar, no donde tú piensas que estarás dentro de un tiempo. ¿Dónde estás ahora? Aquí en esta iglesia.
¿Y por qué estás? Porque Dios te reconcilió con Él por medio de Jesucristo y te puso en esta iglesia. ¿Y para qué te puso? Para que la edifiques. Para que sirviendo a los demás le sirvas a Él. Mi hermano querido, cuando tú pierdes esta perspectiva, te conviertes en un consumidor en vez de un siervo. Te conviertes en un ente pasivo. Dice Efesios 4, 11 al 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Capacitar a los santos, ¿para qué? Dice el texto. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Qué cosa es el ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Dios te capacitó para que tú edifiques esta iglesia. Dios te capacitó para que tú edifiques esta iglesia. Hebreos 10, 24 al 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mi querido hermano, esa es la mentalidad de venir a la iglesia. Debes venir con una conciencia de que tú eres un ministro y que seguramente alguien necesita de tu ministración. Tienes que venir con la conciencia de que a lo mejor el que está al lado tuyo está teniendo problemas y que necesita de tu palabra, necesita de tu exhortación, necesita de tu anhelo. Y eso, mi querido hermano, no ocurre solamente los domingos. No, eso ocurre todos los días. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia es iglesia 24 horas por 7 días. Muchos no saben qué van a hacer aquí, porque para ellos la iglesia es solamente el domingo un rato. Y vienen con la mentalidad de un consumidor de los domingos. ¿Qué es un consumidor de los domingos? Sentarse en su silla a escuchar lo que otro le tiene que decir e irse para su casa. Consumen y consumen, pero no reportan con su don lo que los demás necesitan. ¿Saben cómo se le llaman en el Nuevo Testamento a los miembros de la iglesia? Piedras vivas, no muertas. Tienen vida esas piedras. Es una edificación sobre piedras vivas. Tú eres un ministro, mi hermano, y cuando no haces lo que Dios te ha mandado, estás cargando a otro que tiene que hacer su tarea y tiene que hacer la tuya. La necesidad no va a desaparecer si tú no lo haces, al contrario, va a tener que estar sobre los hombros de otra persona cuando deberías hacerlo tú. Pero en este verso encontramos también que Pablo dice que padece por los colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo sufre por la iglesia y ese es el segundo punto de el segundo encabezado de nuestro bosquejo, el sufrimiento del ministerio. Sufrimiento del ministerio. Ahora, hermanos, hay aquí una frase un poco polémica para los comentaristas y para nosotros también. ¿En qué sentido Pablo dice que está cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Es que acaso el sacrificio de Cristo no fue completo? Los católicos, por ejemplo, han llegado a decir que se trata de una referencia a los sufrimientos de los cristianos en el purgatorio. Sostienen que el sufrimiento de Cristo no fue suficiente para limpiar nuestros pecados por completo y corresponde entonces a los cristianos completar lo que falta del sufrimiento de Cristo por ellos mediante su sufrimiento después de la muerte en el purgatorio, donde están purgando sus almas constantemente para que estén limpias y puedan ir al cielo. Eso es lo que dicen los católicos. Y esta teoría, hermanos, no puede ajustarse al pensamiento de Pablo, que acaba de demostrar en este primer capítulo que Cristo y solamente Cristo es suficiente para reconciliarnos con Dios. La idea de que Pablo se refiere al sufrimiento en el purgatorio de los católicos queda completamente descartada al examinar el contenido general de la epístola a los colosenses. También cuando vemos el contexto inmediato del pasaje y al notar la total ausencia de referencia al purgatorio en las Escrituras. No existe tal cosa.
Por ejemplo, nosotros vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Consumado es. La obra está consumada. Habiendo inclinado la cabeza, dice el texto, entregó el Espíritu. Ya no tenía que sufrir más, estaba consumado. Y en Hebreos capítulo 10 nos dice que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Es decir, con un solo sacrificio no hizo falta más, ni hace falta más sacrificio. Por último, y otro argumento, la palabra lipsis, aflicciones, no se utiliza en el Nuevo Testamento. Esta es una palabra en griego para referirse a los sufrimientos de Cristo. En mi carne indica el sufrimiento físico de Pablo. Y cuando dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, señala que el sufrimiento físico que padece a manos de quienes por odio persigan a Cristo es el resultado de su actividad en aras del beneficio y crecimiento de la iglesia. Vamos a aclarar eso. Está diciendo, mis hermanos, que a nosotros nos toca sufrir en lugar de Cristo las aflicciones que habría tenido que sufrir de estar en la tierra llevando a cabo su ministerio a favor de la iglesia. Ya Jesús no puede ser alcanzado por el mundo. No lo pueden volver a apresar y clavarlo en una cruz. Pero el mundo lo odia, aunque en ocasiones algo inconsciente, porque los inconversos te dicen, yo no odio a ningún Jesús porque yo no creo en Él. Al final lo odian. Así que lo que no le pueden hacer a Cristo, te lo harán a ti que representas a Cristo ante sus ojos. Estás sufriendo lo que falta de esos sufrimientos, no en el sentido redentor, hermanos, pero sí en un sentido práctico. Tendrás que sufrir el odio que aún existe hacia Cristo y que lo van a verter sobre sus discípulos. Así que cuando alguien te humilla por ser cristiano, cuando alguien te falta el respeto por ser cristiano, cuando alguien te tenga indiferencia contigo por ser cristiano, cuando alguien no quiera saber de ti porque eres cristiano, es porque tú estás padeciendo los sufrimientos que deberían tocarle a Cristo. Tus sufrimientos son una extensión de los sufrimientos de Cristo, porque Cristo está unido a su pueblo. Amén. ¿Se recuerdan lo que le dice el entonces Saulo? Que el hermano Eduardo en la clase hoy nos hablaba de Saulo y de Pablo, de la conversión de Pablo. ¿Se recuerdan lo que le dice al entonces Saulo en el camino a Damasco? Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta. ¿Estaba persiguiendo Saulo a Cristo? Ya Cristo había muerto, había ascendido al cielo, había resucitado y había ascendido al cielo. No. Pero Saulo sí estaba persiguiendo a la iglesia. Ya Cristo había ascendido, pero Cristo le dice, me estás persiguiendo a mí. Mi amado hermano, tú estás en terreno enemigo haciendo una obra. Y tienes que esperar oposición. Fortísima, iglesia, fortísima. El diablo no está contento. Y va a enredar las cosas de una manera bastante fuerte para que tu ministerio no sea efectivo. Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Palabras de Cristo. ¿Por qué te aborrece, mi amado hermano? Porque no eres del mundo. Porque Dios te sacó del mundo. Sin embargo, si nosotros vemos en el texto, hay una paradoja, hermano. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. No hay una paradoja ahí. Pablo habla de padecimiento, sufrimiento y habla de gozo. Ahora me gozo en lo que padezco. Para Pablo era un gozo sufrir por Cristo y la iglesia. ¿Qué cosa? Porque sufrir no es agradable. Sin embargo, hermano, no se puede ministrar sin sufrir. Si tú eres un ministro, y si eres creyente lo eres, si eres un ministro de Cristo, tienes que sufrir.
se puede tampoco ministrar sin gozo. No se puede ministrar sin sufrir, pero no se puede ministrar sin gozo. Pablo fue un experto en las dos cosas. Sufrió mucho decepción en las iglesias de las cuales era ministro. Muchas veces tuvo que hacer cierta defensa de su persona en las cartas del Nuevo Testamento. Y es evidente cuando nosotros vemos las cartas. También sufrió mucho por su ministerio. De hecho, esta carta es una carta de la cautividad. ¿Qué quiere decir? Que esta carta las hizo preso. Él está escribiendo esto metido en una prisión. Pero todo esto, hermanos, lo llevaba con gozo. Y esto no es masoquismo. No es sufrir por sufrir. A él lo que le gustaba era sufrir, no. Él veía un propósito en sus sufrimientos. ¿Cuál propósito, hermanos? Que era un privilegio muy grande participar en la extensión del reino y que los padecimientos ligados a esto los llevaba con gozo porque era más gozoso la posibilidad de servir a Cristo que sus padecimientos. Vale la pena servir a Cristo. Amén. Vale la pena servir a Cristo, aunque tengamos que sufrir. El gozo verdadero, mis hermanos, para sentir gozo, nace de la humildad. Y yo creo que todos nosotros tenemos que crecer en esto. Pierdes el gozo cuando tú te ves en el centro de la situación, cuando tú estás centrado en ti mismo, cuando ves el problema con un ego demasiado alto. Llegamos a pensar que nosotros merecemos un trato mejor de Dios, que Él nos debe algo por ser ministros suyos, que Él nos debe mejores circunstancias que las que tenemos. Si yo soy tu hijo y estoy ministrando, tú me debes tratar mejor, que somos dignos de tratos diferenciales por parte de Dios, que nos está haciendo sufrir y que nosotros no lo merecemos. Y eso, mis queridos hermanos, no es más que egolatría, eso es mentira. No aceptar con gozo los tratos de Dios es rebelarnos contra Él. Y aquí podemos tener lo mismo que Cristo, que levante la mano y que tire la primera piedra, el que no ha pecado ahí. Recuerden esto, bienaventurados los mansos. ¿Los mansos a quién? Los mansos a Cristo. Los mansos al Evangelio. Los mansos a la voluntad de Dios. Alguien dijo que el que está en el piso no tiene miedo de caerse. ¿Dónde tú te ves? ¿En el piso o en el aire? Si estás en una posición demasiado elevada, tienes miedo de caerte porque es muy probable que con un traspié te caigas al piso. Pero si estás en el piso, ahí no vas a pasar. ¿Pero dónde estamos, hermanos? ¿En una posición elevada o estamos en el piso? Así que Pablo tenía un origen divino en su ministerio, al igual que el nuestro. También vemos que Pablo sufría en su ministerio, al igual que nosotros tenemos que sufrir con gozo. En tercer lugar, ¿qué contenido tenía el ministerio de Pablo? Versículo 26. El ministerio que había estado oculto desde los siglos, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¡Wow! Tenía Pablo una comisión de parte de Dios para anunciar fielmente o cumplidamente, como dice la versión que estamos estudiando, la palabra de Dios. Tenía que anunciar. Ahora, hermanos, el punto focal de esa palabra no es otro que lo que viene diciendo ya en este capítulo: la persona de Cristo y las bendiciones del Evangelio. Y entonces nos habla en ese contexto del contenido de su ministerio, que es anunciar la palabra, que está relacionada con un misterio oculto desde los siglos y edades. La palabra misterio se nos pone como en una penumbra, ¿verdad? Pero cuando el Nuevo Testamento se habla de un misterio, no nos habla de algo recóndito o inexplicable, sino de aquellas verdades que permanecen ocultas a menos que Dios las revele. Hay algunas cosas que Dios se reserva para sí y no revela. Por ejemplo, hermanos, ¿con quién te vas a casar? Dios no te lo dice.
No va a venir un ángel y va a decir es fulano o fulano con el que te vas a casar. Es en el medio de tu vida, obedeciendo los preceptos de Cristo, que tú vas a encontrar un hermano o una hermana con la cual te vas a casar. Pero no te lo revela. En ninguna parte de las Escrituras está cuál es el nombre de tu futuro esposo o esposa, ni cuántos hijos vas a tener. Esa es la voluntad decretiva de Dios, no es la voluntad preceptiva. Y Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros. Hay otras que solamente revela ciertas personas. ¿Pero qué personas? La comunión íntima de Jehová con los que le temen, y a ellos dar a conocer su pacto. No estamos hablando de cosas recónditas y secretas, decretivas para Dios. Hay algunas cosas que fueron ocultas en el Antiguo Testamento y que ahora son reveladas en el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento los llama misterios. El uso que Pablo da a esta palabra, hermanos, no sugiere una enseñanza oculta o un rito o una ceremonia revelada solamente a una élite de iniciados en la religión, como suelen hacer las religiones místicas, y casi seguro hacían los herejes de Colosas. ¿Se recuerdan que ellos decían, Cristo más conocimiento? Hay un conocimiento que tú no sabes y que tienes que conocer para que tú puedas llegar a ser salvo. Sino que se refiere a la verdad revelada a todos los creyentes en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Verdaderos creyentes. Escuchen, hermanos, lo que dice 1 Corintios 2, del 7 al 16. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, dice el texto, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y por eso tenemos este conocimiento que Cristo nos ha dado. La frase a quienes Dios quiso dar a conocer, que vemos en este versículo, señala sin duda que los misterios no se descubren por el ingenio humano, sino que son reveladas por la voluntad expresa y la acción de Dios. No hemos llegado todavía a cuál es el misterio. El propósito de Dios es que su pueblo conozca esta verdad. Es lo que nos está diciendo el texto. Hermanos, ni Moisés, ni Josué, ni Daniel recibieron los privilegios que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros cuando leemos las Escrituras dicen, yo quisiera ser Moisés para abrir el mar rojo. Bueno, déjame decirte que tú conoces mucho más que Moisés. Mateo 13:16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Moisés quiso ver lo que tú ves y quiso oír lo que tú oyes. Este misterio fue dado a conocer entre los gentiles, y hoy la iglesia está compuesta de todo tipo de personas. Pero hermanos, el impacto en el mundo de los judíos de la iglesia fue grande, porque ellos eran el pueblo de Dios, los judíos. Y de pronto se les dice que en ese pueblo de Dios estaban insertados aquellos que ellos veían como enemigos, que además le llamaban perros. Y que se les estaba dando
la revelación de la palabra y los misterios de la palabra. Fue un impacto grande para ellos. En medio del pueblo judío, porque la primera iglesia aparece en Jerusalén. ¿Cuál es ese misterio del cual estamos hablando entonces? Bueno, hermano, el texto lo dice. Dentro de todos los misterios revelados por Dios en el Nuevo Testamento, el más profundo es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Antiguo Testamento predijo la venida del Mesías, pero la verdad de que viviría en su iglesia redimida, conformada en su mayoría por gentiles, aún no había sido revelada. En otras palabras, hermanos, que Cristo no solamente vino a redimirnos, sino a ser morada en el corazón del creyente. Ese misterio lo que dice es que Cristo está en tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, perdió la comunión con Dios. Luego la gloria de Dios comenzó a manifestarse en el pueblo de Israel. ¿Dónde? En el tabernáculo y en el templo de Salomón, ¿verdad? Ahora la mayor manifestación de esa gloria se dio en Cristo. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí fue la mayor gloria de Dios. Pero Pablo está diciendo ahora que ese Cristo lleno de gloria mora en cada creyente, asegurando que algún día todos compartiremos su gloria. Ese es el misterio, esa es la esperanza. El gran misterio a nosotros revelado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Su morada en nosotros es el fundamento de nuestra esperanza. Mi querido hermano, no hay algo como un cristiano sin esperanza. Lo hemos visto aquí. En medio de las circunstancias, tiene que aparecer la esperanza. Tiene que aparecer la esperanza. Tú no eres un creyente de convicciones. Eso no te lo quita a nadie. Ninguna circunstancia. Esa es la esperanza. Porque Cristo mora en ti. Esa esperanza no la puedes perder. La morada de Cristo en nosotros es el fundamento de nuestra esperanza. Es por eso que en medio de dificultades tan grandes, tú no vas a un creyente nunca diciendo, pero es que ya yo no tengo esperanza de nada, de nada. No siempre cuando tú hablas con él aparece una chispita y dice, sí, yo tengo esperanza. Porque Cristo está ahí, no lo deja quedarse sin esperanza. Cristo no solamente es el fundamento, Cristo es la gloria. Es la gloria que esperamos. Por ejemplo, Colosenses 3:4 dice, porque diciendo el... A ver, disculpen hermano, en Corinto, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él es el punto focal de la predicación. Anunciar a Cristo en toda su gloria. ¿Y por qué, hermanos? ¿Cuál es la meta de esta predicación? Bueno, ese es el cuarto punto de nuestro bosquejo. La meta del ministerio. Versículo 28. Dice allí, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es una característica de las sectas, hermanos. Busquen las sectas para que ustedes vean que esta es una característica común a casi todas. Tienen una élite de iluminados que poseen un conocimiento que nadie posee y que solamente por ellos es dado a conocer. Ahí tienes la Watchtower en los Testigos de Jehová y tienes a los mormones con sus iniciadores y sus maestros y todas esas cosas. Ellos tienen un misterio, tienen un conocimiento que nadie lo conoce. Solamente por ellos puede ser conocido. Sin embargo, hermanos, el Evangelio no es anunciado a un grupo de élite. El Evangelio es para todo hombre. Cristo, al contrario de los herejes de Colosa, era un ofrecimiento a todo hombre. Y en este mismo versículo nos presenta la meta o el fin del ministerio, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra perfecto significa maduro.
La meta del ministerio cristiano no es, hermanos, esencialmente llevar a los pecadores a los pies de Cristo. Eso es parte del ministerio cristiano, pero la meta es llevarlo a la madurez en Cristo. El texto de Efesios que ya leíamos, Efesios 4, del 11 al 12, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, perfección de los santos. Dios quiere que los creyentes lleguen a la madurez. ¿Y cómo podemos alcanzar la madurez, esa meta? Bueno, el texto nos da 3 principios ahí mismo, hermanos. Versículo 28. Anunciando a Cristo. ¿A quién anunciamos? Dice el texto. No solo para llevar el evangelio a los perdidos, sino para llevar a los creyentes a la madurez. La manera de alcanzar la madurez, escuchen hermanos, no es esforzándote primariamente más, sino es creyendo mejor y entonces te esforzarás más. ¿Cómo tú vas a llegar a ser maduro? Porque te esfuerces más. No, cree todo lo que se te ha dicho para que te esfuerces. La base es entender el evangelio para que te puedas esforzar más. Porque ese evangelio es el que trae demandas éticas para tu vida, en las cuales tú te tienes que esforzar, pero tienes que entender el evangelio. Segundo, amonestando a todo hombre. Amonestar es prevenir, estimular, animar, exhortar, prevenir del pecado. Ven con la mentalidad de un ministro, mi hermano, a animar a los débiles. Romanos 15, 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que hay que tener conocimiento, pero no solamente conocimiento, sino también bondad. Conocimiento y bondad. Primera de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mi querido hermano, ven y amonesta al débil, no lo mates, porque tienes que tener bondad y compasión también. No lo mates. No lo asesinen, sino amonéstalo, ayúdalo, prevén de pecado a esa persona. Alguien decía que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Y eso lamentablemente es verdad en algunas ocasiones. Cuando hay una oveja herida, venimos y le damos un masazo para que camine mejor. No, le estamos rompiendo la otra pierna. Le estamos rompiendo la otra pierna. No vengamos a matar al débil, vengamos a amonestarlo. Vengamos a exhortarlo, vengamos a darle un empujón en la carrera. Te estás quedando un poco atrás, pero te estás quedando un poco atrás. Yo no debo ir tan adelante, porque yo voy adelante por la gracia de Cristo, no por mí. Así que déjame trazarme un poquito para darte un empujón, a ver si los dos nos ponemos en el mismo lugar. En tercer lugar, ¿cómo podemos ser maduros? Dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. La sabiduría, ¿qué cosa es? Es el discernimiento práctico, la comprensión de los principios bíblicos aplicados a una conducta santa. El modelo permanente de Pablo en su ministerio consistía en unir la enseñanza y la exhortación, presentándolas dentro del conjunto de las verdades doctrinales de la palabra. Y ese debe ser también el modelo a seguir en todos los ministerios: exhortación y verdad. Exhortación y verdad. Así que hemos visto dónde iba la meta del ministerio, la madurez de los creyentes. Ardua la meta, arduo el trabajo, pero ¿de dónde podías sacar fuerzas para cumplir un ministerio así? ¿Y de dónde tú sacarás fuerza para cumplir el tuyo? Porque tú tienes que venir a exhortar y amonestar a un hermano débil que a lo mejor en medio de su debilidad no quiere ser exhortado ni amonestado. ¿De dónde sacas fuerzas? En otras palabras, ¿cuál era la fuente del poder? Eso nos lleva a nuestro último punto, hermanos. La fuente del poder del ministerio. Versículo 29. Dice allí, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Pablo conecta en este texto dos conceptos que se complementan. ¿Saben cuál? Trabajo arduo y dependencia en el Señor. La palabra que Reina Valera traduce como trabajo, que es en griego copiado, algo así, denota un trabajo que lleva al agotamiento, es un trabajo agotador. La palabra lucha, que también vemos, viene de una palabra griega, de donde viene la palabra en español agonizar. Es un trabajo agonizante. El ministerio requiere un trabajo enorme de nosotros, un gran esfuerzo. Pero quiere que le diga algo, hermanos, es inútil sin el poder de Dios. Para evitar cualquier tipo de mala interpretación, Pablo dice que su lucha es según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Todo su trabajo arduo y esforzado sería inútil aparte del poder de Dios actuando en su vida. Muchas veces el ministerio te da tanta sed, que vas a agonizar de sed, de cansancio, exhausto, agotado, porque te lleva a sufrir, porque te lleva a desalentarte. Pero déjame darte una noticia. Hay un poder después que te levanta y te permite volver a caminar. Y es en ese poder en el que tú tienes que llevar tu ministerio. Escribió a los Corintios, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. No ha sido en vano la gracia. Mira lo que he podido hacer, pero no por mí, sino por esa gracia. Dios le dio a Pablo la fortaleza para trabajar con empeño en su ministerio. Gálatas 2:20 resume con gran acierto los dos componentes de esta interacción humana y divina. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero sigue diciendo Pablo ahí, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que yo estoy viviendo aquí lo vivo por Él, por su sacrificio y por su gracia. Mi querido hermano, este texto que hemos visto hoy, en esta mañana, nos deja una gran noticia que todos sabíamos. Somos muy débiles y vasos de barro. En las mejores condiciones espirituales, tú y yo no servimos para nada sin el poder de Cristo. Pero su poder se perfecciona en tu debilidad. Si mi hermano tú te ves débil, ese es el primer paso para que el poder de Dios se perfeccione en ti. No te conformes con un servicio mediocre. La gracia que te salvó también te sostiene. Recuerda que el Cristo de gloria mora en ti y por medio de Él somos más que vencedores. Hay mucho servicio de sobra en la iglesia. Llega donde están los diáconos y di, yo quiero servir. Yo quiero hacer algo aquí, porque es que Dios me ha dado un don para ministrarle a los demás. Hay mucho trabajo para hacer y recursos de sobra en Cristo para hacerlo. Amén. Hay más recursos en Cristo que el trabajo que tenemos que hacer. Quiera Dios que por medio de este texto, hermano, nos animemos a servirle de todo corazón. Créanme, vale la pena. Vale la pena. Y solamente unas palabras de aplicación a las personas que están aquí, que están sin Dios. Ven arrepentido delante de Dios de tus pecados. Resuelve tus cuentas con